El miércoles pasado, los que estuvieron aquí y los que vieron el video han escuchado a uno de nuestros Rodrigos hablándonos acerca de aquella actitud que es necesaria, ¿no? La historia allí del encuentro entre Jesús y María y Marta. Y el miércoles anterior a eso habíamos estado hablando acerca de cómo no debemos orar. ¿eh? Si no se acuerdan de ninguno de los dos mensajes, bueno, están los videos ahí en nuestro canal para repasar. Y hoy quiero continuar con el pasaje de hace 2 miércoles atrás. Estamos en Mateo capítulo 6. Quizá le quedó la Biblia abierta de cuando Nico leyó un pasaje recién ahí, ahora, hace un ratito. Y allí en el capítulo 6, versículo 9, después de que Jesús explica cómo no tenemos que orar, empieza a explicar cómo sí hay que orar. Y lo dice bien expresamente. Él dice, ustedes van a orar así. Así que vamos a hablar acerca de eso, cómo tenemos que orar. No vamos a ver toda esa oración hoy, pero sí ir lento, paso por paso, para que cuando nos pongamos a orar en un ratito más, lo hagamos como Jesús nos enseñó, ¿sí? Jesús comienza diciendo, ustedes tienen que orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿sí? Y creo que lo primero que tenemos que entender es que cuando Jesús dice, ustedes tienen que orar así, no está hablando acerca de repetir esas palabras, Porque si a ustedes les pasó como a mí, que de chiquito en la escuela me hacían repetir el Padre Nuestro cada mañana al entrar a clase, probablemente hemos aprendido esta oración de memoria, ¿no? Y la verdad que Jesús nunca quiso decir que teníamos que orar con estas palabras. Lo que está haciendo en la oración es simplemente enseñar cuál es la forma adecuada. Y creo que necesitamos saber esto porque hay que desprenderse de esa faceta religiosa y tradicional que de alguna u otra manera todos traemos encima, ¿sí? Algunos de nosotros venimos de raíces evangélicas, pero recontra super mega archi tradicionales, ¿no? Y ahí fue donde a mí me enseñaron a orar así como está escrito, y después entendí que no era así como está escrito, sino que esta oración tiene un sentido. Otros vienen quizás de raíces católicas y entonces, bueno, lo mismo, quizás les han enseñado a recitar un Padre Nuestro en alguna ocasión particular de su vida. Y Jesús nunca dijo que tenemos que orar con estas palabras, solamente estaba enseñando cómo tiene que ser la estructura de una oración para que sea oída delante del Señor, ¿sí? La verdad que muchas personas repiten esta oración, pero muchos de los que repiten esta oración entienden muy poco de lo que están orando. Y probablemente nunca se enteraron de que Dios ni siquiera está escuchando. Eso es lo peor de todo, ¿no? Si por lo menos Dios escuchara, bueno, pero Dios no escucha. Y cuando Jesús empieza a enseñar acerca de cómo tenemos que orar, lo primero que Él dice allí es que oremos diciendo o reconociendo al Padre nuestro que está en los cielos, ¿sí? Y creo que el acento está puesto ahí en la palabra Padre, porque necesitamos aprender a dirigirnos a Dios como Padre. Yo mientras escribía esto pensaba, ¿cómo suelen ustedes referirse a Dios? Recuerden ustedes, no hace falta que me lo digan ahora, pero ¿cómo empiezan ustedes sus oraciones? ¿Sí? Quizás hablamos del poder de Dios, hablamos de su grandeza, pero la gran pregunta es, ¿cuántas veces nos dirigimos a Él como Padre? Es más, si queremos hilar más fino todavía, yo pienso que a mi padre nunca le dije Padre. Le dije siempre papá, papito. En realidad en casa era papi. Hasta el día de hoy, yo que tengo más de 50, mi hermano que me está alcanzando, seguimos diciéndole papi, ¿sí?
A lo sumo, el viejo, pero eso no cuenta, ¿no? Papi. ¿Por qué? Porque es la forma más cariñosa que encontramos para llamar a nuestro papá. Así que casi que te diría que Jesús está diciendo que más que padre deberías decirle papá, ¿no? ¿Cuántas veces nos dirigimos a Dios como papá? ¿Mm? Más allá de que todo lo que hayamos dicho de Él, obviamente que es cierto, Él es todopoderoso, Él es altísimo, Él es grande, Él es misericordioso, ¿sí? Pero son palabras que, si volvemos a pensar en nuestra relación con papá, no decimos a nuestro papá. Creo que en la palabra papá está resumido todo eso, ¿sí? Y Jesús creo que quiere que nosotros agreguemos eso a nuestra oración, ¿sí? Originalmente solamente Jesús tenía derecho de decirle a Dios Padre. Pero cuando Él nos lo enseña a nosotros, nos está diciendo, yo quiero compartir ese derecho que tengo yo con todos ustedes. Y eso estaba en el corazón de Dios, obviamente, porque Dios envió a su Hijo unigénito para que todos lleguemos a ser hijos como Él, ¿sí? Así que, si todavía no está en nuestra práctica de oración, deberíamos comenzar a practicarlo, ¿no? Y decirle a Dios, papá, ¿sí? Amén. Muy bien. La verdad que uno piensa en esto que Jesús está enseñando aquí y pensamos en que gracias a la muerte de Jesús, recién cantábamos de eso, ¿no? Y su sangre derramada, es que nosotros podemos llamar a Dios Padre. Pero en realidad ese fue el verdadero motivo por el cual Dios envió a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces me pongo a pensar en esto, que si yo no trato a Dios como Padre, estoy negando la muerte de Cristo. Porque esa es, insisto, la verdadera razón por la cual Dios envió a Jesús a morir acá y a pagar el precio por nuestros pecados. Por supuesto, está bien si nosotros decimos que Cristo vino a pagar el precio de nuestros pecados, está perfecto, pero si vamos a la esencia de lo que realmente Dios buscaba, es que nosotros volvamos a Él en una relación de padre e hijos, ¿sí? Entonces, cuando yo no uso la palabra padre habitualmente, o si yo no trato a Dios como padre, más cariñosamente como papá, en cierta forma estoy negando la muerte de Cristo Jesús, porque para eso vino Jesús, para que podamos volver a llamar a Dios Padre. Así que empecemos a practicar. Yo creo que, por lo menos fue mi experiencia, ¿no? Cuando empecé a incluir más la palabra papá en mi oración, también fue mi oración mucho más distendida y más fluida. No sé, es mi experiencia. Cuando empiezo la oración diciendo Señor omnipotente, ya el resto de la oración es bien estructurada, ¿no? Bien acartonada. Pero cuando quiero que la oración sea fluida e íntima, comienzo diciendo papá, porque voy a hablar con él, con mi papá. Bien, el resto de la oración que Jesús nos enseña está dividida en tres partes que vamos a ir viendo, como le dije recién, lento y con cada una de esas palabras que Jesús nos enseña a usar para que entendamos bien el significado, ¿no? Y cuando Jesús empieza la primera parte de esa oración, incluye las cosas que tienen que ver con Dios mismo. Antes de entrar a nuestros propios asuntos, Jesús nos enseña a orar con cosas que pertenecen al ámbito de Dios. Por eso Él comienza diciendo, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Es decir, después de enseñarnos a usar esa relación de padre-hijo con Dios, nos dice que lo que sigue es expresar nuestro deseo de que su nombre sea santificado. ¿Sí? Ustedes saben que la palabra santo significa apartado, ¿no? Apartado o diferente, ¿sí? O literalmente la palabra santificado significa otro, ¿no? Otro totalmente distinto a cualquiera que yo pueda conocer. Entonces, cuando yo estoy diciendo, santificado sea tu nombre, estoy reconociendo en mi oración que Dios no es igual a nadie que yo pueda conocer. Es más, estoy reconociendo que Dios no es igual ni siquiera a alguien que yo todavía no conocí. Que nunca habrá alguien
como Dios, es otro, totalmente diferente, totalmente apartado. Cuando Jesús nos enseña a orar así, diciendo santificado sea tu nombre, Él nos está pidiendo que nosotros exaltemos ese nombre, porque la verdad que en la tierra su nombre no está siendo suficientemente exaltado. Entre los ángeles no hay problema. Ustedes vieron que los ángeles todo el tiempo están diciendo santo, 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 y así están desde la eternidad y lo van a seguir haciendo hasta la eternidad. Pero en el ámbito de la tierra, la verdad es que su nombre no está siendo exaltado como se debiera o como Dios esperara. A pesar de que su nombre se menciona muchas veces, la verdad, entre ayer y hoy, siguiendo los noticieros y viendo a tantos personajes jurar sobre la palabra y mencionar el nombre de Dios y qué sé yo, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me agarró como una revolución en el estómago, ¿no? Porque era más que evidente que algunos simplemente lo estaban mencionando por cuestiones protocolares, pero que el nombre de Dios no estaba siendo exaltado en ese lugar. ¿Sí? Y no estoy hablando mal de ningún candidato, solamente estoy hablando de lo que pasaba por su cabeza en ese momento. Yo no creo que ellos estaban pensando en ese momento en exaltar a Dios. Digamos que lo estaban haciendo todo bien y que su mejor pensamiento haya sido que su gobierno sea excelente y para bien del país. Digamos que sea así. Pero aunque sea eso, dudo de que alguno haya querido exaltar a Dios en ese momento. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes oren diciendo santificado sea el nombre de Dios, lo que está diciendo es, busquen que su nombre sea más reconocido en la tierra de lo que está haciendo ahora. No sé si llegaremos al nivel de reconocimiento que hay en el cielo antes de que Jesús venga, pero por lo menos tenemos que hacer todo el intento, ¿no?, de que su nombre sea bien reconocido. Y hay una cosa interesante en esto de reconocer su nombre, porque cuando su nombre no es exaltado, Dios no responde con ira o con enojo. ¿Sí? Vuelvo al ámbito del que les comentaba recién. Dios está viendo desde el cielo que alguien está mencionando su nombre ahí, pero no lo está exaltando. Dios no bajó en medio de la transmisión ahí, por lo menos yo no lo vi. Dios no bajó con un martillo, ¿no?, y le pegó en la cabeza a cada uno de los que estaban jurando sobre la Biblia entre ayer y hoy. Dios no hace eso. Más bien lo que Dios hace es esconderse. Dios se esconde. Esa es la actitud de Dios. Históricamente fue así. Cuando Dios no era exaltado, Dios se mandaba a mudar. ¿Sí? Pasó muchas veces en la historia. Y el problema con Dios, cuando te dice, no me están exaltando, me voy por un ratito, ese ratito son 400 años, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que Dios aparezca más en escena en esta tierra, ¿qué tenemos que hacer? Santificar su nombre. ¿Sí? Así que cuando nosotros santificamos el nombre del Señor, e insisto, Jesús no está diciendo usen esa frase, está diciendo exáltenlo, reconózcanlo como lo diferente que es a cualquiera. Cuando nosotros hacemos eso, ¿sí?, en oración, Dios vuelve a aparecer en escena. ¿Cuántos quieren que Dios aparezca en escena? En Argentina, en Neuquén, en su barrio. ¿Cuántos necesitan que Dios aparezca en su barrio? Que se muestre. Hay que exaltar su nombre. Esa era la intención de Jesús cuando dice, santifiquen su nombre cuando estén orando. Reconózcanlo más, ¿sí? Nosotros a veces, no sé si por vergüenza, por timidez, por costumbre, porque es una cuestión cultural, arrancamos el día a veces hablando con el almacenero del barrio y decimos, por suerte, hoy seguimos vivos. ¿Qué por suerte? Deberíamos usar más seguido el gracias a Dios, o soy una persona bendecida, o qué sé yo, cosas así que testifiquen de Dios, es decir, exaltando su nombre. Exaltando su nombre. Hoy fui a visitar a una persona que no está bien de salud, así que ella me decía que a su médico, cuando se estaba retirando del consultorio, le dijo, sé que usted va a hacer su parte, pero Dios también va a hacer la suya. Y el médico le dijo, no sabes con cuántas personas me estoy encontrando en este tiempo que me dicen lo mismo que vos. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, los consultorios se están llenando de gente que va al médico, pero que confía en Dios. Porque las dos cosas van juntas. ¿Eh? Puedo ir al médico, pero mi confianza no está puesta en el médico, está puesta en Dios. ¿Sí? Y cuando yo hago eso, como esta hermana que fui a visitar hoy, ¿no? Y reconozco delante de esa persona que evidentemente no es cristiana, o por lo menos no creyente, o no, qué sé yo, no es, ¿eh? Dios es exaltado, su nombre es santificado, porque estamos marcando la diferencia, estamos diciendo, doctor, usted será un gran médico, pero hay uno que no es como nadie, es de Dios. Santificado sea tu nombre. Amén. Así que hoy cuando oremos vamos a hacer eso. Vamos a exaltar su nombre declarando que Él es realmente diferente a lo que ya conocemos y a cualquiera que podamos llegar a conocer. Y vamos a tratarlo de papá, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Muy bien. Vamos a juntarnos a orar ahora. Ustedes pueden mencionar algunos motivos ahí en el grupo, pero en la pantalla van a aparecer también algunos motivos que quiero que estemos teniendo en cuenta hoy todos juntos, ¿no? Estos van a ser nuestros motivos de acuerdo entre todos. Vamos a orar para que seamos nosotros también una iglesia santa. Hablando de santificado y de lo que significa ser santo, vamos a orar para que nosotros nos convirtamos en una iglesia santa, apartada, que representa a Dios, porque si Dios es santo, entonces su representante tiene que ser santo. ¿Ok? Siempre hablamos de eso, ¿no? Cuando, o sea, a ver, si te van a vender agua a la puerta de tu casa, lo primero que le preguntás al vendedor si él usa ese agua o no. ¿Sí o no? ¿Vos usás agua García, Jorge? Sí, muy bien. Entonces, si él usa agua García, es un buen representante de la empresa, ¿no? Si vamos a presentar a Dios, más vale que nosotros seamos santos como nuestro Dios es santo. Así que vamos a orar para que nosotros nos transformemos en una iglesia santa. Eso no pasa por magia, ¿eh? O sea, cuando oramos así, seamos conscientes de que si oramos así, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nosotros para transformarnos en santos. ¿Están dispuestos? Amén. Segundo, bendigamos a todas las autoridades que asumieron ayer. ¿Sí? Y presten atención a la frase que sigue. Hace unos miércoles atrás estuvimos hablando acerca siempre del tema de la oración, ¿no? Acerca de ese poder que tiene la iglesia de atar y desatar. ¿Sí? No voy a volver a ese mensaje, también está en el canal de YouTube, pero oremos esta noche por nuestras autoridades bendiciendo su gestión, ¿sí? Más allá de que estemos de acuerdo o no con sus actitudes, con sus rostros, nombres, lo que sea. La verdad es que ellos hoy son nuestros gobernantes y tenemos que orar por ellos porque la palabra nos lo enseña. Dios quiere que así sea. Así que vamos a bendecir su vida para que a ellos les vaya bien, no en lo que es pecaminoso, sino que le vaya bien en aquellas cosas en las cuales representen la voluntad de Dios. ¿Amén? Y entonces, ¿qué hacemos? Los vamos a atar a la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa eso? Que ellos no puedan actuar distinto a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Es un simple ejemplo, no estoy diciendo que alguna vez algún gobernante lo haya hecho. Pero, por ejemplo, la palabra dice, no robarás. ¿No? Entonces nosotros lo atamos a su palabra. ¿Para qué? Para que si por ahí en alguna de esas, no sabemos, se le cruza un pensamiento de robarse algo, no pueda. ¿Amén? Los atamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Tercero, que el Señor nos use para extender su reino. ¿Sí? Nos use para extender su reino. Y ahí les puse, oremos por el programa del 21 de diciembre. El 21 de diciembre los jóvenes están preparando un programa especial aquí en el barrio, ahí en la esquina de Remigio Bosch y Fava, ¿sí? Un programa navideño, ¿sí? Así que ya lo pueden anunciar, ya lo pueden compartir, es un programa musical con muchas luces, con video, con pantalla LED, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿sí? Así que ya pueden, además de anunciarlo, empecemos a orar, ¿ok? Oremos porque esa va a ser una de las maneras en que el Señor nos va a usar para extender su reino, ¿sí? Y por todo lo que los grupos hacen, hay grupos que siempre salen al barrio, le hacen regalos, muchos en esta época navideña hacen ese tipo de regalos. Bendigamos esos grupos, aunque no sepan quiénes son, no importa. Ustedes bendíganlo y que la iglesia sea usada para extender el reino de Dios, ¿sí? Roguemos por el Chañar,
por la iglesia allí en el Chañar. Anoche estuvimos ahí, la verdad que el grupo está muy lindo, está creciendo muy bien la obra. Oremos por Comodoro Rivadavia, el viernes viajamos con Marina a ver a los hermanos de Comodoro Rivadavia, vamos a estar con ellos el fin de semana. Oremos para que el Señor los llene de su espíritu y que levante el testimonio de Dios en aquellas ciudades a través de estas congregaciones a las cuales nosotros pastoreamos. Amén. Muy bien, nos juntamos en los grupos, ustedes comenten ahí los otros motivos que tengan, motivos de enfermedad, de algún problema financiero, familiar, lo que sea, coméntenlo ahí en el grupo para que podamos también estar charlando.